una, una inversión. Ese proceso se conoce como capitalización. Aquí sí vamos a utilizar bastante el tema del semestral, trimestral, cuatrimestral. Entonces, vamos a repasar este tema, ¿verdad? Porque sí nos va a servir bastante aquí cómo hacer las homogeneizaciones para no cometer errores, ¿verdad?, de cálculo. Entonces, los casos más comunes para el periodo de capitalización y sus respectivas frecuencias en el año son: anuencia en el año es 1. Semestral, estamos hablando de 6 meses, la frecuencia en el año son 2. O sea, son 2 semestres que hay en un año. Cuatrimestral, son 4 meses, estamos hablando de 4 meses, dentro de un año caben 4 meses. Entonces, todo esto lo vamos a dividir dentro de los meses que contiene cada uno de los elementos que estamos evaluando acá. 12 dividido 4, ¿por qué 4? El denominador significa que necesito saber cuántos meses hay en un año, perdón, cuántos cuatrimestres hay en un año. Entonces, el valor acá, de igual forma, trimestral, y aquí muchos tienden a confundir, porque como me dice trimestral, voy a colocar 3 en la fórmula, pero no, lo que me está pidiendo es el periodo de capitalización, de que cuántos trimestres hay en un año. Para saber eso, dividimos los 12 dentro de 3 y encontramos que hay 4 trimestres. Si me dice bimestral, estamos hablando de 2 meses, entonces lo que hacemos es dividir 12 dentro de 2 y obtenemos el valor de 6, que son los 6 bimestres que hay en un año. Y mensual, pues obviamente 12 dividido 1, ¿verdad? Y aquí encontramos que mensual vamos a tener 12 capitalizaciones. Quincenal son 2 por mes. 2 por mes. Aquí vamos a ver. Bien, para conocer cuántas, esto está mal aquí. Para conocer cuántas quincenas hay en en un mes, así. Estamos bien. En un mes va a ser el doble perdón, en un año va a ser el doble de meses, ¿verdad? Entonces, esto, aquí hay una aproximación, obviamente hay días que se van perdiendo en ese cálculo, pero en términos generales, lo más próximo a encontrar en este dato de capitalización va a ser 24 quincenas. Y semanal, pues sabemos que hay 52 semanas en un año. Y diario, ya sea 360, si hablamos de año comercial, 365 o 366, si hablamos de un año, este es año comercial, y este año real. Bien. Entonces, esto sí lo tenemos que tener bien claro. Les dejo esto ahí en la pantalla para que lo copien. Vamos a tomar un minuto ahí para que lo tengamos en unos 2 minutos, para que lo copiemos y lo detallemos bien. Cualquier duda, por qué son estas divisiones, por favor me la hacen, porque nuevamente, esto sí nos va a servir. Esto nos va a servir bastante en el tema del interés compuesto. Entonces, unos 3 minutos ahí para copiar esto, por favor.
¿Ya lo copiaron? ¿Ya lo tienen? Ya, ingeniero. Ya, ingeniero. Muy bien, Sandra. Bueno, veamos los factores que nos va a servir acá en este nuevo tema. Aquí seguimos conociendo P como en el interés simple, como el principal o capital originalmente impuesto, que es el valor actual, ¿sí? Es el capital que se invierte para generar un interés. Tenemos N, que también sigue siendo el plazo o el tiempo de la operación. I mayúscula, que es el interés. S, que es el monto del capital o valor del vencimiento. Y aquí recordemos que en S lo que encontramos es el principal más I mayúscula, ¿verdad? Más el interés generado en una transacción. Entonces, siempre el mismo principio. S es el valor o el monto al vencimiento y P es lo que inicia. O sea, hoy invertí 100,000 quetzales a la tasa del 10% de interés en 5 años. Esos 100,000 quetzales representan mi principal, mi valor presente. Y aquí yo voy a obtener los 100,000 quetzales más, al final del plazo, más el interés generado. Es el mismo principio que el interés simple. Tasa I. Bien. Tasa anual de interés o tasa efectiva capitalizable una vez en el año. Estos elementos que tenemos acá, o estos factores, son los mismos del interés simple. ¿Qué es lo que cambia? Ahora ya tenemos J, ya se empieza a aumentar el número de elementos que tenemos ahí para el uso de la fórmula. Lick, disculpe, si está grabando la clase. Yo no miro que esté grabando. Y gracias, Luisa, por recordarme. La verdad no habíamos iniciado, pero vamos a hacer un resumen ahí para que les quede grabado así rapidito. Siempre cuando sea así, por favor, recuérdenme. Bien, vamos a iniciar acá. En el interés compuesto les decía de que se difiere al interés simple porque en el interés simple el crecimiento es lineal. Vamos a tener lo mismo siempre. Vamos, por ejemplo, si me dicen el 10% de 100 quetzales prestados, va a ser 10 quetzales y eso van a ser en los periodos en el que esté esa inversión. En cambio, en el interés compuesto, lo que sucede es que el interés se va adhiriendo al capital y aquí el crecimiento es mucho más y es más acelerado el crecimiento. Vamos a ver un ejemplo para ver la diferencia entre el interés simple y el interés compuesto. Entonces, mientras este crece geométricamente, este crece de forma lineal. El interés simple crece de forma lineal y el interés compuesto de forma geométrica, de una forma exponencial que termina siendo mayor que el interés simple con el pasar del tiempo. Las operaciones de interés compuesto, entonces tenemos que tomar en cuenta solo el capital bueno, en el interés simple, solo el capital gana intereses, en cambio, en el interés compuesto, tanto los intereses generados de un periodo anterior y el capital ganan intereses. A ese proceso se le conoce como capitalización. Entonces, el tiempo al cabo del cual los intereses se unen al capital, a eso se le llama, o se le conoce como capitalización. Les indicaba de que tenemos que tener bastante cuidado acá y si no quedó clara esta parte de los periodos anuales, semestrales, trimestrales o los intereses anuales, semestrales y trimestrales, tenemos que estudiar bastante esto y tratar de comprenderlo porque esto sí nos va a servir bastante en el tema del interés compuesto. Entonces, en el periodo anual, obviamente ahí solo vamos a utilizar uno, pero si hablamos de semestres, si no tengan pena, si el correo a veces se manda inmediatamente y a veces no, pero pueden entrar a Blackboard y revisar en anuncios. Cuando no les llegue el correo, entonces pueden hacerlo de entrar a Blackboard y entran al curso como tal. No lo esperen ver en la pantalla principal, sino que tienen que entrar al curso y ahí pueden ver el
el link para entrar a la clase. Pero está bien, Divya, no tenga pena. Bien, semestral son dos semestres que hay en el año. Nos olvida, entonces lo que tenemos que hacer es simple. Yo sé que un año tiene 12 meses y un semestre tiene 6. Entonces divido 12 dentro de 6 y sé que hay 2 semestres en el año. Vuelvo a explicar esto porque me he topado de que confunden. Cuando estamos hablando de semestres utilizan 2, utilizan 6, porque 6 meses tienen un semestre, pero eso es incorrecto. Lo que utilizamos es el número de capitalizaciones que hay o la frecuencia de veces que cabe ese tipo de capitalización dentro de un año. Entonces, cuatrimestres, existen 3 cuatrimestres en el año. Trimestral, 4 trimestres en el año. Bimestral, 6 trimestres. Mensual, bimestral, 6 bimestres. Mensual, 12 meses. Quincenal son 24, es el doble, ¿verdad? Estamos hablando de 15 días. Obviamente es el doble de meses, son 24. Un aproximado también porque hay un 24 punto y algo por los días que se van perdiendo, asumiendo de que todos los días son... Es exacto si estuviéramos hablando de 360 días, ¿verdad? Pero hay una fracción ahí que no la vamos a tomar en cuenta. Semanal, 52 semanas aproximadas que hay en un año. Y diario son 360 o 365 o 366. Y esto igual haciendo referencia al año comercial. Y el otro haciendo referencia al año real. Entonces, aquí tenemos esto que tenemos que tener bastante cuidado, ¿verdad? Y no mezclar. Es que me dice trimestral y dice 3 meses, está malo, porque lo que usamos es este valor, ¿no? La capitalización. Quiero saber cuántos trimestres, no tengo esta tabla y no tengo estos datos. Quiero saber cuántos trimestres hay en el año. Entonces divido 12 meses dentro de 3, que son los meses que componen un trimestre, y voy a tener que, en un año hay 4 trimestres. Los factores de interés que intervienen en el interés compuesto son los siguientes. P es el mismo o la misma variable que vimos en el interés simple, principal o capital originalmente impuesto, o sea, el valor actual. N es el plazo o tiempo de la operación, y mayúscula es el interés en términos monetarios, ¿sí? Lo que ganemos ahí en términos monetarios por la inversión que se encuentra invertida a un determinado plazo. Ese es el monto del capital o el valor al vencimiento o valor futuro, y ese es lo que voy a obtener. Entonces les hacía este esquema aquí de que en una inversión de 100,000 quetzales, hoy, este es mi principal o capital de la inversión, C o P, y lo que voy a obtener al final, al vencimiento de esa inversión, van a ser los 100,000 quetzales que invertí más el interés que ganó en todo este periodo. Entonces, S integra cantidad principal más I. El mismo principio que vimos en el interés simple se aplica en el interés compuesto. I minúscula es la tasa de interés o tasa efectiva capitalizable una vez en el año. Les indicaba de que estos elementos que tenemos acá son los mismos elementos que vimos en el interés simple. Ahora nos toca que conocer estas 3 variables que son diferentes, que no las hemos visto. Entonces, J es la tasa nominal de interés cuando hay más de un periodo de capitalización en el año. Si el ejercicio me dice con capitalización semestral, significa de que hay más de una capitalización en el año. Si el ejercicio me dice con capitalización trimestral, voy a tener que utilizar J dentro de la fórmula. Bueno, la fórmula me lo va a decir. El número de capitalizaciones de interés en el año es la frecuencia.
A esto le vamos a llamar M. Si me dice, con capitalización semestral, M va a ser 2. Con capitalización bimestral, M va a ser 6. Con capitalización trimestral, M va a ser 4. Entonces, los datos que voy a utilizar son estos. Con capitalización diaria, 365, 366 o 360 según el caso del ejercicio que se esté planteando. Número completo de periodos cuando las capitalizaciones se hacen más de una vez en el año, entonces lo que hacemos es multiplicar M por N. Si son capitalizaciones semestrales, son 2 M por N y la inversión está a 5 años, entonces esa multiplicación o ese número de capitalizaciones en esos 5 años va a ser 10. Esto lo vamos a ver ya en la práctica. Entonces, por favor, copien esto, tengan esto en su cuaderno, que luego tengamos la diapositiva ahí, pero si lo tenemos a la mano es más fácil ir al cuaderno y revisar en nuestro cuaderno que estar viendo la computadora y estar buscando la información. Entonces, tomémonos unos 3 minutos ahí para copiar esto, por favor. Cualquier duda de alguna variable o de algún factor, por favor, hacerla. Perdón, ahí se los coloco nuevamente. Lo que pasa es que si cambio de hoja, como que lo quita, no sé por qué. Eso es un error del Blackboard, perdón, del Meet. Por eso me gustaría regresar a Blackboard, pero no
no permite grabar las clases si no estuviéramos recibiendo ahí la clase en Blackboard. Pero ahorita. ¿Cuál, licenciado? La pantalla, lo que les estoy compartiendo ahorita. Sí, sí, Lo del factor de interés, ¿Se ve? sí, Lick. el factor de interés. Ah, ya. Sí, eso es lo que les estoy presentando. Lo que pasa es que Darwin dio tiempo de copiar esos datos en la pantalla. No sé si lo que quiso escribir es de que se había quitado la imagen, o no sé a qué se refiere Darwin. Dio un tiempo para... Una No, compañera. es que Dilvia puso que no se escuchaba, no sé, no escuchó lo que había dicho. Ah, ya, ya. Ah, sí. Muy Sí, bien. Lick, hubo un Ya lo tiempecito que copiaron, se ya lo estuvo en tienen. silencio. Se fue pero no, ¿qué era lo que estaba explicando ahí? No sé. Tal vez sí se fue la conexión, no sé. Algún problema hubo ahí de conexión que de repente se fue el sonido. No, pero ahorita lo que les dije fue que copiaran esto y que lo tuvieran ahí en su cuaderno, ¿verdad? Que esto sí es elemental ahí que lo tengan para hacer cualquier consulta que tengan que hacer. Bien. Asumo que ya lo copiaron. Sí, ingeniero, Bien. gracias. Sí, licenciado. Muy bien, Doris. Veamos, pues estas fórmulas están en el libro. Yo sé que algunos no lo tienen, entonces, para que la tengamos más clara, le tomamos una foto ahí a la fórmula y vamos a, bueno, esto, si pueden tomarle una foto, dejen el espacio, porque si no, nos vamos a llevar toda la clase copiando y no vamos a avanzar. Entonces, aquí lo que quiero resaltar con esto es que las fórmulas que vamos a utilizar, en el caso de, les voy a explicar cómo la vamos a utilizar. Por ejemplo, cuando queramos buscar monto, la fórmula general es esta, ¿sí? Donde S, que es monto, es igual a principal, abrimos paréntesis, este es un 1 más I, que es la tasa de interés, elevado a la N. ¿Sí? Elevado a la N. Esta es la fórmula general para buscar monto. Ahora, este es cuando es tasa efectiva. ¿Y a qué se refiere con tasa efectiva? Cuando hay una capitalización en el año. Si el ejercicio, vuelvo y repito lo que les dije anteriormente, si el ejercicio me indica que hay capitalización semestral, entonces esta ya no me funciona. Tengo que utilizar esta fórmula, ¿sí? Este es cuando es tasa nominal, entonces ya entra lo que es J y M. ¿Por qué? J va a ser el valor que colocamos aquí, que esto sí es elemental que lo tenga, la tasa nominal de interés cuando hay más de un periodo de capitalización en el año. Entonces, ese valor de J lo sustituimos, o es el que sustituye ahí, dividido M, que es el número de capitalizaciones en el año. Entonces, M es una tasa del 10% semestral, entonces sería 10 dividido 2. Vamos a ir viendo un ejercicio ahí de cada uno para que apliquemos la fórmula y veamos cómo extraemos las variables de los ejercicios. Entonces, antes de ver este ejercicio y de explicarles quiero que veamos cómo es el comportamiento de la diferencia entre el interés simple y el interés compuesto, pero de una forma práctica. Aquí lo que vimos fue de una forma teórica, cómo es el crecimiento del interés compuesto y el crecimiento del interés simple. Ahora voy a presentarles acá una pantalla en el cual vamos a ver la diferencia entre el interés simple y el interés compuesto. ¿Me confirman, por favor, si ya pueden ver? Es una... Sí, ya se ve, licenciado. Bueno, entonces,
Copien esto en su cuaderno. Juan invirtió la cantidad de 1,000 quetzales en un banco en un periodo de 5 años a una tasa de interés compuesto del 10%. Indique cuánto recibió Juan al final del plazo. Vamos a agregarle algo aquí. Bien, Juan invirtió la cantidad de 1,000 quetzales en un banco en un periodo de 5 años a una tasa de interés compuesto del 10%. Indique cuánto recibió Juan al final del plazo e indique cuánto hubiera recibido con interés simple. Vamos a hacerlo con los dos para ver la diferencia. Pero antes de estos, vamos a hacer los dos métodos para que veamos cómo es que funciona el interés simple y por qué en la teoría me estaba diciendo de que es una combinación de cálculos del interés. El interés compuesto es una combinación de cálculos de interés simple. Y cómo es que el interés de un periodo anterior se suma al periodo anterior, al periodo posterior, a ese proceso conocido como capitalización. Entonces iniciamos acá con las variables. Sacamos las variables. Vayan copiando cada uno de estos datos que vamos haciendo aquí, variables. Juan invirtió y empiezo a leer. Para llevar un orden. En el libro a veces vamos a encontrar que como que primero sacan el P y después sacan I o dependiendo qué, pero vamos a ir buscando las variables conforme en el orden en el que nos van apareciendo. Juan invirtió la cantidad de 1,000 quetzales. Bueno, ese 1,000 quetzales yo tengo que saber qué es presente, ¿sí? O el principal. Entonces, en un banco, en un periodo de 5 años, este es el valor de N. 5 años. Voy a quitar años ahí, solo sé que es 5. A una tasa de interés compuesto del 10%. Entonces, ese interés lo llamo I minúscula y es el 0.10, 0.1, es el equivalente al 10%. Indique cuánto recibió Juan al final del plazo. No me está diciendo que tengo que calcular monto, pero cuando me dice cuánto recibió Juan al final del plazo, significa de que lo que va a recibir es ese, va a ser el monto. Entonces, es aquí donde voy a colocar mi variable o mi incógnita, ¿verdad? Bueno, no voy a utilizar la fórmula general porque voy a demostrar cómo es que funciona el interés compuesto usando el interés simple. Bien. Para el primer año, el año 1, entonces vamos a recordarnos que la fórmula de S con interés simple es igual a P 1 más N por I o I por N, no importa. El orden de los factores aquí no altera el producto. Bien. S es igual a P 1 más N por I. Entonces, lo que sucede es lo siguiente. 1,000 quetzales, fórmula 1 más N por I. N, si bien es cierto, son 5 años, pero lo voy a hacer uno por uno. Entonces, N sería 1 por
el porcentaje que es 0.10. ¿Cuánto les da esto? 1000 por 1 más 1.01. A ver, ¿cuál es el resultado que encontraron ahí? 1 más 1 por 0.1. ¿A todos les dio 1100? Sí, 1100. 1100, muy bien. Sí. Muy bien, vamos a hacer el número 2, para el año número 2. Veamos entonces qué es lo que sucede acá. La teoría me decía que los intereses ganan sobre los mismos intereses y se suman al capital. Entonces significa de que para el segundo año yo voy a calcular sobre la base de los 1100. Esto es lo que hace el interés compuesto. 1 más, de aquí las variables que van a ir adentro van a ser las mismas, por 0.1. Por 0.1. Entonces, ¿cuánto les da este dato? 1100 por 1 más 1.01. 1210. 1210, gracias. Ahorita lo voy a anotar acá. Entonces sería 1210. 1210 exactos. Bien. Entonces solo voy a colocar aquí el 1. O le voy a cambiar color a esto para no confundirnos ahí. Vamos a borrarlo y lo vamos a poner con rojo mejor, para no confundir ese numerito que tenemos ahí del año. Entonces sería 1, este sería el año 2, aquí voy a hacer el año 3, aquí voy a hacer el año 4, cuarto, el año quinto aquí. Bien. Entonces, el interés compuesto, nuevamente, es el mismo principio. Los 1210 forman parte de mi nuevo capital. 1210 por 1 más 1 por 0.1. Lo que va dentro de paréntesis es lo mismo que estoy aplicando la fórmula del interés simple. ¿Y cuánto nos da 1210 por 1 más 1 por 0.1? ¿1331? Muy bien, gracias. Esto es igual a 1331. 1331. Bien. Nuevamente para el año 4, el año cuarto, tomo los 1331 y los multiplico por 1 más 1 por 0.1. ¿Cuánto nos da ese resultado nuevamente? 1464,10. Muy bien, sí. 1464.10. Punto 1, que es lo mismo, ¿verdad? 1400. Y por último, colocamos 1464.1 por 1 más 1 por 0.1. Y finalizamos acá con este resultado. ¿Cuánto obtienen acá?
1610.51. Muy bien, gracias. 1610.51. Todo este procedimiento que hace esto, que hacemos aquí, nos lo ahorramos utilizando la fórmula general, que es S es igual, ¿se recuerdan? Si le tomaron una foto ahí o para los que tienen el libro, S es igual a P 1, que es la fórmula, 1 más I elevado a la N. Entonces, el crecimiento en el interés simple es lineal, va a ser igual. Si fuera interés simple, lo único que va a ganar van a ser 100 quetzales por año. Pero en el interés compuesto no. En el interés compuesto, los primeros 100 quetzales que se obtuvieron en el año 1 forman parte del capital para el año 2 y así sucesivamente hasta llegar al último año. Entonces, fuera tedioso que nos tuviéramos que calcular el interés compuesto haciéndolo de esta manera. Sería demasiado procedimiento. Afortunadamente, las matemáticas se nos hacen fáciles cuando encontramos procedimientos de cálculos que hacen que nos ahorremos un montón de procedimientos, como por ejemplo esta. Esta es la fórmula general del interés compuesto. Aquí tenemos la del interés simple y esta es la del interés compuesto. Si somos observadores, ¿qué podemos ver aquí? Que n ya no va dentro del paréntesis, sino que sale y se vuelve un exponente. En cambio aquí estaba multiplicando ahí y aquí está multiplicando la sumatoria de 1 más i. Y eso es la variación. Entonces voy a encontrar este mismo valor utilizando la fórmula general. Entonces vamos a hacerlo en una nueva hoja. No sé si ya copiaron esto, necesitan tiempo para copiar esto. Porque esto sí no está en la diapositiva. Y bueno, lo van a tener en la grabación, pero si necesitan tiempo, espero ahí 1 minuto o 2 minutos para que lo puedan copiar. Bueno, vamos voy a copiar aquí la fórmula general. Es S igual a P 1 más I elevado a la N. Las variables se las voy a poner aquí para que veamos de dónde salen los valores. Variables son las siguientes. P, un valor de 1000 quetzales. N tiene un valor de 5. Y porcentaje 0.10. Incógnita S, que es mi pregunta. Entonces, utilizando la fórmula de monto, voy a sustituir valores. P vale 1000. Este es 1 más I, que es 0.1, elevado a la N, que son 5 años. Entonces, S es igual a 1000. Hago la sumatoria correspondiente y esto me da 1.1 elevado a la quinta. O ya puedo operar todo de una vez. ¿Y cuánto me da este valor? A ver. Aquí sí tenemos que usar el símbolo de exponentes, ¿sí? Que eso lo van a encontrar en la tercera fila. Para quienes no han ubicado, utilicen su calculadora científica.
Si tienen una FX82 y las demás calculadoras que se acercan a este número, la tienen así, en la tercera fila de arriba hacia abajo, en la quinta columna, ¿sí? Van a ver el símbolo, que si no recuerdo cómo se llama ese símbolo, y para sacar ese símbolo, Lick, a mí el resultado me dio 1610,51. 1610 con 51. 51. Pues gracias. 1610 con 51. Y si regreso a la anterior diapositiva, a la anterior hoja, vamos a darnos cuenta que es lo mismo, vean. 1610.51. Y esto es lo que hace el interés compuesto. Las capitalizaciones que se van haciendo, el proceso de adherir el interés a un periodo anterior, a eso se le llama capitalización. Es por ello de que el interés compuesto es mucho mayor que el interés simple. El interés simple, el cálculo es lineal. Entonces, yo debo despreocuparme de hacer esto porque la fórmula general que tengo aquí, esta encuentro el valor de una forma más práctica, más técnica. No tengo que hacer el procedimiento de estar calculando año por año, porque aquí encuentro el mismo resultado y podemos hacer la prueba con n cantidad de datos de variables, cambiar las variables a como queramos que nos va a dar lo mismo. Entonces, la fórmula funciona y la fórmula del interés compuesto, en ella sí tenemos que manejar los exponentes. Les estaba explicando ahí, tienen que utilizar, para quienes no han ubicado qué símbolo tienen que usar, es el de exponente. ¿A todos les dio ese resultado? Sí, ingeniero, gracias. Sí. Muy bien, 1610.51 es la respuesta para la interrogante del ejercicio que nos estaban planteando aquí. ¿Cuánto recibió Juan al final del plazo? 1610, pero dice, ¿cuánto hubiera recibido con interés simple? Bueno, con el interés simple hubiera sido menos. Vamos a usar una tercera hoja. El interés simple es S es igual a P 1 más N por I. Ya no voy a copiar las variables porque ya las guardamos en nuestra mente. Son 1000, 1 más N, que son 5 años, multiplicado por el porcentaje de interés, 0.1. Entonces, vamos a hacer la operación de una vez para ahorrar espacios. Entonces, son 1000 por 1 más 5 por 0.1. ¿Cuánto les da? ¿1500? 1500. Sí, es correcto. Ahorita, sí, son 1500. Pero ¿qué pasó aquí? En el interés simple, todos los años va a ganar 100 quetzales, porque es el 10%. Entonces, el primer año gana 100 quetzales. El segundo año gana otros 100 quetzales. El tercer año, esa inversión el tercer año gana otros 100 quetzales. El cuarto año gana nuevamente 100 quetzales. Y el quinto año, que es el último, gana 100 quetzales. Entonces, 100, 200, 300, 400 y 500. Aquí los intereses van a ser igual en el interés simple, no van a variar. En cambio, en el interés compuesto, los intereses sí varían. Los intereses van variando conforme va creciendo el tiempo. Y a medida que sean más años, el interés se va a alejar en mucho con el interés simple, porque el crecimiento del interés es de forma lineal,
Entonces el interés compuesto se vuelve de forma exponencial, tiene un crecimiento bastante alto en algún punto del tiempo, ¿verdad? Sí. De hecho, desde los primeros periodos empieza a elevarse el interés compuesto. ¿Alguna duda con esto? ¿Está todo claro? Ya vimos la diferencia ahí de interés simple e interés compuesto. Así es, ingeniero, gracias. Muy bien, Doris. Bueno, volvemos a la diapositiva, entonces vamos ya a entrar de lleno a los ejercicios. Ejercicios que vamos a ver en este tema. Bien. Entonces vamos a ver el ejemplo del cálculo del monto. Una empresa obtuvo un crédito por 10,000 quetzales sobre el que se reconoce el 10% anual de interés compuesto, capitalizable semestralmente. ¿A cuánto ascendió la suma global que se deberá pagar por concepto de capital e intereses al final de 10 años? Entonces, ¿qué es lo primero que debo de saber aquí? Interpretar. Aquí se complica un poquito más. Interpretar cuándo debo de calcular a P y cuándo debo de calcular a S. Toda vez el ejercicio me indique o esté expresado a futuro, me está pidiendo esto. Este es el valor futuro de esa inversión. ¿Y cómo sé que me está hablando a futuro? En la pregunta, ¿a cuánto ascendió la suma global que se deberá pagar por concepto de capital e intereses al final de 10 años? Esto parece más que obvio, pero lo explico porque hay quienes les confunde la parte de cuándo utilizar T, cuándo debo calcular S. Entonces, cuando está hablando en pasado, se está refiriendo a la cantidad presente. ¿Sí? Por ejemplo, una empresa obtuvo al final de un plazo, aquí me está hablando al futuro, pero me está diciendo que si al final lo que obtuvo es esto, entonces yo identifico en ese. Sobre el que se reconoció el 10% anual de interés compuesto, capitalizable semestralmente. La pregunta podría cambiar aquí, ¿a cuánto? O sería, ¿cuánto fue en tiempo pasado la cantidad que se invirtió para obtener el monto antes descrito? Entonces me está hablando de una cantidad que se invirtió aquí en el tiempo pasado o podría ser el tiempo presente para obtener el valor que me están dando acá. Este ejercicio puede estar planteado de esa forma que yo les digo y lo que tenemos que encontrar es esto, el valor de P. Entonces, ojo con esto. Aquí lo que nos está pidiendo entonces es el valor al vencimiento de esa operación, de esa transacción, y vamos a regresar a la fórmula. La fórmula dice que S es igual a P multiplicado por 1 más J dividido M, cerramos paréntesis, M por N. Entonces vamos a ver si se me quedó la fórmula. S es igual a P1 más J por M, J dividido M, perdón, elevado a la N por M o M por N, no importa, vamos a ver si está así. M por N está al revés, pero aquí no me altera el resultado, pero lo vamos a dejar así porque creo que el ejercicio está con las variables estas. Entonces, S es igual a P, o el monto es igual a principal, multiplicado por 1, más J dividido M, cerramos paréntesis, M por N. Esto no me altera en nada mi ejercicio, pero lo vamos a dejar así. M por N, que es el valor del número de capitalización. Aquí ya empezamos a utilizar variables que no habíamos conocido, pero lo que les indicaba anteriormente. Si existe más de una capitalización en el año, la fórmula que vamos a utilizar tiene que llevar J.
Yo no puedo trabajar con la otra fórmula, con la fórmula esta de tasa efectiva porque hay más de una capitalización en el año. ¿Sí? Entonces podemos ver estos dos paréntesis. Aquí dices que es con varias capitalizaciones en el año, ya sea semestral, trimestral o mensual. Y este paréntesis que está aquí, que es este asterisco, perdón, que está aquí con una única capitalización al final del año. Entonces, bien, veamos entonces. Bueno, extraemos las variables. Una empresa obtuvo un crédito de 10,000 quetzales, es el principal, lo que se invirtió, sobre el que se reconoce el 10% anual de interés compuesto. Ese es 0.10 que tenemos aquí. Capitalizable semestralmente. Entonces, como hay una capitalización semestral, es J dividido M. Para encontrar el número de capitalizaciones en el año. Entonces, el valor de M es el valor de la tabla que encontramos allá, que vimos anteriormente, que es este. Semestral, utilizo este 2 que está aquí. Es por eso que tenemos la variable, el número 2, en número de capitalizaciones. O sea, son los semestres que hay dentro de un año. N es la cantidad, vamos a ver, total de años. Y aquí me dice, ¿a cuánto ascendió la suma global que se deberá pagar por concepto de capital e intereses al final de 10 años? Ese es el valor que tenemos aquí. Utilizando la fórmula, entonces indica que S es igual a P. P es el valor de 10, de 10,000. 1 es constante en la fórmula y J, que es el valor de 0,10, J dividido M, es igual a 0.10 dividido número de capitalizaciones, que son 2. Y es este valor que tenemos acá. Elevado, o el exponente, M2, multiplicado por N, que es el número de años. El valor de 10 que tenemos acá. Vamos haciendo más simple la operación, haciendo las multiplicaciones que se pueden dentro de paréntesis. Entonces, me enfoco en los paréntesis, aplicando la jerarquía de las operaciones matemáticas, lo que me indica es que todo lo que está dentro de paréntesis tiene un orden de prioridad en cuanto a los cálculos a realizar, y todavía dentro de hay otro orden, porque hay sumas y hay divisiones. Entonces, la división es la que tiene prioridad aquí dentro de este paréntesis. 10 dividido 2, 0.05. 2 multiplicado por 10, pasándome al otro paréntesis, me da 20. Es el valor que tenemos aquí. 1.05, que es la sumatoria que está en el paréntesis, elevado a la 20. Ya simplifiqué la operación que tengo que realizar aquí. Y entonces hago esta operación. 1.05 elevado a la 20. Voy a encontrar este dato que tengo aquí. Si no les da, por favor me dicen algún error cometimos por ahí. Podemos corregir. 1.05 elevado a la 20 nos da 2.65, 32, 98, aproximándolos en el sexto decimal. Y de ahí multiplicamos ese dato por los 10,000, haciendo la última operación, y eso nos da un monto de 26,532.98. La suma total a pagar entonces al final de 10 años, incluyendo capital e intereses, es de 26,532.98. Si yo agregara una segunda pregunta ahí, ¿cuánto fue el interés que se obtuvo en esa transacción? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería esa respuesta, Sandra Sayuri?
Sí, perdone, podría Bien. hacer mi pregunta. ¿Perdón, Sandra? A ver, ¿quién fue que me veo? ¿Silvia o Sandra? La pregunta es, si hubiera una segunda pregunta aquí, ¿cuánto sería la cantidad de intereses que se tuvieron que pagar en esta transacción o esta inversión, en ese crédito? Como tenemos de capital 10,000 y el total, incluyendo los intereses, es de 26,000, entonces serían 16,532,98. Muy bien, es correcto. Este es el interés general. Fíjense que en el examen parcial 1, se estaba pidiendo esto y buscaron esto. Los cálculos estaban bien, pero si le damos respuesta a la pregunta, a la interrogante, está mal. Entonces, hubo alguien que lo que hizo fue sumarle el capital y al final encontró el resultado que se esperaba. Y después calculó, le sumó el capital y hizo un procedimiento tal vez un poco ortodoxo porque no era como lo debía de haber realizado porque teníamos una fórmula para hacerlo, pero al final sí entendía que lo que tenía que encontrar, pero algunos dejaron la respuesta porque encontraron únicamente el interés. Entonces, tenemos que saber discernir entre el interés, entre monto, entre principal, e identificar qué es lo que nos está pidiendo el problema planteado. Entonces, aquí no nos está pidiendo interés, pero la pregunta que yo hacía era si dijera cuánto fue el interés ganado, y como lo decía Silvia, es obvio, más que obvio, es la diferencia entre el monto y la inversión. Porque aquí ya se incluye el interés. Perdón, es P. Es P más I. Y por deducción, yo determino que los 16,532,98 corresponden al interés ganado. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Alguna variable que no hayan entendido? ¿Algún dato que no sepan de dónde salió? Lick, solo una pregunta. La fórmula que usted está proyectando acá es dice número 45 en la presentación, ¿verdad? Donde dice el resumen de fórmulas. Es esta. Número 45, así es. Así es. Ajá, sí. Gracias. De nada. Es la fórmula número 45. ¿Alguna otra duda? Bien. Ese fue un ejemplo del monto. Ahora, este ejemplo que vamos a ver es del valor actual. Entonces, lo que hicimos anteriormente, siempre el valor presente o valor actual va a ser acá y el valor futuro va a ser aquí. Lo que hicimos anteriormente fue ir de presente a futuro. En este ejemplo, lo que hacemos es ir de futuro a presente. ¿Cómo lo hacemos? Hoy venció una deuda contraída hace 4 años. Y esto era lo que les digo, el chivo que ustedes tienen que agarrar acá es cómo está estructurado el ejercicio e interpretarlo. Me está hablando de pasado, sí, pero me está hablando de una cantidad que en su momento se invirtió. Entonces, por lo tanto, estoy retrocediendo en el tiempo. Aunque me esté hablando de hoy, pero me está diciendo de que yo tengo que retroceder en el tiempo. Matemáticamente. Entonces dice, el capital e interés pagados ascendieron a 15,020. Aquí no me está diciendo qué es ese dato, pero tengo que interpretarlo cuando me dice, aunque no me dijera que es capital e intereses, si me dijera recibiendo el día de hoy la cantidad de 15,020, yo ya sé de que esa inversión tuvo una inversión X hace 4 años
que generó intereses y hoy yo estoy recibiendo esa cantidad X más el interés. Entonces, si durante este tiempo se reconoció el 18% anual de interés, ¿cuál fue el capital de la deuda? Bueno, entonces, veamos aquí pues. La fórmula que voy a utilizar va a ser la fórmula de P. Bueno, extraigo las variables. Vamos a asumir que esto no lo tenemos aquí y esto no está. Extraigo las variables. Inicio con las variables. La variable N, la primera que aparece. Hoy venció una deuda contraída hace 4 años. N es igual a 4. El capital de intereses pagados ascendió a 15.020. Ya me está diciendo aquí la pauta que es P más I. Pero aunque no me lo dijera, no estuviera estructurado así, debo de asumir que esto es S. Por DS, o sea, 15.020. Y 0.18. Y P es la cantidad invertida. O sea, esta es la interrogante, la pregunta que me están haciendo. Entonces, ¿por qué no utilizo J y no utilizo M? A ver, ¿por qué creen ustedes que no debería utilizar J ni M en esta fórmula? Se les olvidó. Está por el número de capitalizaciones en el año. Darwin. ¿Sí? Sí, eso quiere decir que, por ejemplo, este solo dice anual, no dice semestral o trimestral. Muy bien, Darwin, es correcto. Es por ello, porque no me dice que tiene una capitalización semestral. De una vez me dice capitalización anual. Regreso a mi formulario, entonces me posiciono en valor actual, la fórmula de valor actual, y veo para tasa efectiva y tasa nominal. No tengo J ni tengo M, por lo tanto no me sirve esta fórmula. La que voy a usar va a ser esta. P es igual a S por 1, constante en la fórmula, dividido 1 más I minúscula tasa de interés elevado a la N. Esta fórmula se puede simplificar así. No sé por qué la hicieron así, pero esta se puede simplificar con P igual a S multiplica el 1 que está aquí, sería S dividido 1 más I elevado a la N. Podemos utilizar esta fórmula que nos va a dar lo mismo, lo podemos hacer así, pero aquí nos va a llevar más procedimientos. Aquí ahorramos por lo menos esa multiplicación de S por 1. Como les digo, no sé por qué la dejaron así. Bien, regresemos entonces, vamos a ver, es P presente por S dividido 1 más I elevado a la N. Valor actual entonces sería fórmula P es igual a S dividido 1 más I elevado a la N. Ya tengo las variables de mi fórmula, entonces aquí sería, esto sería igual a S 15.020 dividido 1 más I 0.18 elevado a la N, que es 4, y aquí ya solo toca hacer las variables que tenemos acá. Entonces, veamos aquí. Aquí utilicé la fórmula anterior, pero nos va a dar lo mismo. Podemos hacerlo con este dato aquí. Y de hecho lo voy a terminar para que lo veamos aquí. 15.000 0.20 dividido 1 más 0.18 me da 1.18.
elevado a la cuarta, y esto va a ser igual a, ¿cuánto les da 1.18 elevado a la cuarta? Uno punto 1.93,87. Muy bien, gracias. 1.93. Es si les da este dato que tenemos aquí, ¿verdad? Sí, Muy bien. si la Entonces, es que aquí lo tengo lineal, pero es la misma aplicación de la fórmula. Aquí lo tengo de forma lineal y aquí está utilizando la fórmula tal cual como está. Lo que pasa es que por espacio yo lo trabajé así. Si no, nos llevamos un montón de hojas y lo trabajamos y a veces perdemos la secuencia o el hilo, ¿verdad? Entonces, pero es la misma fórmula que tenemos acá. Bien, entonces esto nos da 1.93, 1.93878, 1.1, 2, 3, 4, 5, 6, yo utilicé 8 decimales ahí, lo vamos a dejar así. Y el resultado final va a ser que P es igual a 7.747.15. ¿Qué fue lo que hice entonces en esa línea de tiempo? Hoy recibí 15.020, que es este valor que tengo aquí. Entonces yo tuve que haber invertido hace 4 años la cantidad de 7.747.15 para obtener el día de hoy 15.020. ¿A qué condición? A una tasa del 18% anual durante 4 años. Entonces, el capital principal de la deuda fue de 7.747. ¿Está todo claro? ¿Dudas? Por el momento todo claro, licenciado. Gracias. Todo bien, Elsa, muy bien. ¿Qué dicen los demás? ¿Todo claro, Lick? Bien, claro. Bien, continuamos entonces. Pues, este es sencillo, solo es de aplicar las fórmulas. Lo que sí les recalco, y muchos ya saben hacer los cálculos y todo, pero el problema es que no saben discernir entre la cantidad presente y la cantidad futura. Entonces, pongámosle mucho cuidado a esto. Porque si aquí me calculan aunque tengan bien los cálculos, el resultado, el procedimiento como resultado, están mal. Entonces, ahí sí no hay forma de poderles dar unos puntos por el procedimiento aplicado, que ni siquiera aplicaron la fórmula correcta o ni siquiera entendieron el ejercicio. Entonces, pongámosle mucha atención a esta parte. Ahora vamos a ver un ejemplo de cálculo de interés. Sobre una deuda de 3.000 quetzales, se reconocen intereses del 7% anual durante el término de 10 años. ¿Qué interés deberá cancelarse al vencimiento del plazo? La pregunta, en casi un 80-90% de los planteamientos generados en este tema de matemática financiera, es en la pregunta donde se centra la fórmula que debemos de utilizar. Es ahí donde nos están diciendo qué es lo que debemos de buscar. Entonces, aquí la pregunta es clara, que me dice qué interés deberá cancelarse al vencimiento del plazo. Aquí sí no me está pidiendo un monto. Ojo con esto, porque si ustedes vienen, bueno, a alguien se le podría ocurrir encontrar el monto y después hacer el descuento. Está bien, pero va a trabajar doble. Si puede utilizar la fórmula de interés, la hace mejor con la fórmula de interés. Entonces, ¿qué fórmula utilizamos aquí? Las variables tampoco me hablan de una capitalización, más de una capitalización en el año. Entonces, regreso a mi formulario y voy a utilizar la fórmula número, bueno, me centro en el interés porque eso es lo que me están pidiendo. Entonces, voy a utilizar la fórmula de tasa efectiva, una capitalización en el año
que sería esta que tenemos aquí, donde I es igual a P multiplicado por 1 más I elevado a la N menos 1. Entonces veamos aquí qué número de fórmula es la fórmula 46. Fórmula 46, donde dice que I es igual a P, donde multiplica 1 más 1 más I elevado a la N menos 1. Y esto está como que en corchetes porque primero se tiene que aplicar esto. Vamos a ver. Sí, no lo estaba, pero yo creo que se lo agregué, se lo remarqué ahí para que entendamos que tiene que hacerse toda la operación interna y por último multiplicarlo por P. Entonces, veamos acá. I es igual a los 3.000. Bueno, extraemos las variables. Sobre una deuda de 3.000 se reconocen intereses del 7% anual durante el término de 10 años. ¿Qué interés deberá cancelarse al vencimiento del plazo? Variables. P es igual a 3.000. I es igual a 0.07. 0.07 que me están dando acá, anual, durante un término de 10 años, el valor del plazo. Sustituimos los datos aquí en la fórmula, P son 3.000, 1 es constante en la fórmula, I 0.07, N exponente, son 10 años. Hacemos la simplificación de las operaciones, 1.07, la sumatoria de estos, elevado a la décima, menos 1. Al final encontramos que todo esto se reduce a 0.967151 multiplicado por 3.000 y me da el valor de 2.901.45. Y respondemos a la pregunta planteada. Dice que el interés que se deberá cancelar al final del plazo es de 2.901.45. ¿Dudas? Muy bien, Darwin. ¿Todo claro, Lick? Muy bien, Sandra. Solo permítame un momentito, voy a solventar una situación ahorita, permítame. Bien, continuamos entonces. Bien, entonces el interés aquí es de 2.901.45 y es lo que nos está preguntando la fórmula. Nuevamente, ojo, porque si me calculan en un ejercicio así está mal. Lo que me están pidiendo es únicamente el interés, la cantidad sin el principal.
Bien, entonces vamos a ver un ejemplo de cálculo método directo del valor actual. Esto es cuando hay una capitalización combinada entre un año completo y existen periodos. Dice, un pagaré con valor nominal de 10,000 quetzales devenga el 6% anual de interés compuesto capitalizable semestralmente y vencerá dentro de 6 años. Dicho documento fuera negociado a 4 años de su vencimiento, deseando obtener el comprador un rendimiento del 8% anual sobre su inversión, ¿cuánto se tendría que pagar por el documento? Entonces hay una combinación aquí de tipos de capitalización. En la primera son capitalizaciones semestrales y en la segunda negociación hay una capitalización anual. Entonces, extraemos las variables, dice un pagaré con valor nominal de 10,000, devenga el 6% anual de interés compuesto, capitalizable semestralmente y vencerá dentro de 6 años. Saquemos estas variables que aparecen aquí en las primeras líneas de este ejercicio. Estos 10,000 que aparecen acá es la cantidad presente de ese pagaré. Devenga el 6% anual de interés compuesto capitalizable semestralmente. Entonces, como tiene una capitalización semestral, el interés le voy a llamar J. Y ese interés es del 0.006, o sea, el 6%. Y vencerá dentro de 6 años. Bien. El valor de M, sé que es 2 porque es capitalización semestral. Y vencerá dentro de 6 años. Tenemos aquí el valor de N. Bien. Si dicho documento fuera negociado a 4 años de su vencimiento, entonces lo que me está diciendo aquí en una línea de tiempo es que originalmente, este es el año 1, este es el año 2, este es el año 3, este es el año 4, este es el año 5 y este es el año 6. Entonces, lo que me está diciendo el ejercicio es que originalmente hay una inversión en la que tiene que llegar hasta el año 6. Y de aquí tiene que generar una cantidad de dinero, ¿no? Un pagaré con valor nominal de 10,000 devenga el 6% anual de interés compuesto, capitalizable semestralmente y vencerá dentro de 6 años. Si dicho documento fuera negociable a 4 años de su vencimiento, deseando obtener el comprador un rendimiento del 8% anual sobre su inversión, ¿cuánto se tendría que pagar? Entonces, quien tenga ese pagaré va a obtener al final del plazo el valor de 10,000 quetzales. De 10,000 quetzales. Entonces, ese documento necesitamos hacer una operación de, perdón, aquí son los 10,000 quetzales más intereses. No se los anoté aquí. Más los intereses que se van a generar. Entonces, primero lo que se calcula es un valor futuro de esa transacción, de cuánto se va a recibir al final del plazo. Entonces son los 10,000 más los intereses. Pero ahora entonces lo que necesitamos encontrar es si vendemos ese documento con 4 años de su vencimiento, o sea, sería para el año 2, entonces vamos a retroceder ese valor, esa variable que tenemos aquí, y vamos a encontrar el valor en el segundo año. Entonces, para ello vamos a hacer una combinación de fórmulas. En esta parte la capitalización es semestral. Entonces aquí los 10,000 los multiplicamos por 1 más 0.06
dividido 2 elevado a la 2 por 6. ¿Qué fórmula es la que estoy utilizando aquí? Tal vez alguien se podría hacer la pregunta. Esta es la fórmula de S, la fórmula de monto. Entonces, veamos aquí la fórmula, que es esta, que tenemos aquí. S es igual a P multiplicado por 1 más J dividido M por N. Entonces, S es igual a P uno, que es constante en la fórmula, más J dividido M elevado a M por N. M por N. Y esto es para encontrar el valor al vencimiento de esa operación. Pero necesito, a la vez de que estoy calculando ese valor del vencimiento de aquí para acá, necesito integrarle a esa fórmula la actualización. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Es una combinación de entre cálculo de monto y cálculo de valor actual. Porque ese pagaré va a tener un monto, lo puedo calcular aquí, solo tomando en cuenta esta parte de la capitalización. Y nos va a dar que, ahorita les indico cuántos, 1 más 0.06 dividido 2 elevado a la 12 multiplicado por 10,000. Entonces, este va a ser el valor de 14.057.61. Pueden hacer ustedes el cálculo de estos 10,000 multiplicándolo solo hasta aquí, miren, y van a encontrar 14.257.61. Si en este ejercicio no se hubiera hecho un pago o anticipado ese pago, el tenedor del pagaré iba a recibir 14.257.61. Pero ahora entonces lo que necesitamos es actualizar esos 14.257.61 con la fórmula de S. Entonces, la fórmula de P. P es igual a S dividido más I elevado a la N. Y esto van a ser los 14.257.61 14.257.61 dividido la nueva tasa de interés de la negociación por el pago anticipado, 0.08. Sumo, 0.08. Elevado a los años en la actualización, que serían 4. Entonces voy a copiar esto aquí, 14.257.61 dividido 1.08 elevado a la 4, ¿cuánto les da? De una vez la sumatoria, 1.08. Encontraron este valor, 1.3604 1, 2, 3, 4, 5, 6, 89.
Hacemos la operación de división acá. 14.257.61 dividido 1.300, 1 punto, perdón. Es 1.360489, 10.479.77. Bien, ¿qué fue lo que hice aquí? Lo hice de la forma, este es el método directo, pero digamos que de la forma empírica, calculé primero S, que es esto, lo que me hace la fórmula, y luego calculé P, y encontré 10.479.77, que son los mismos que tenemos aquí. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer aquí? Utilizar la fórmula de S para la capitalización, y después hacer la actualización tomando en cuenta las variables que tengo aquí. Y de las dos formas voy a encontrar el valor buscado. Si este pagaré se hubiera pagado al final, mi respuesta sería 14.257.61, pero como se pagó con 4 años a su vencimiento, este es el año 1, este es el año 2, este sería el año 3, este es el año 4, el año 5, y este sería el año 6. Entonces, como se pagó con 4 años de anticipación, obviamente vamos a pagar menos. Serían 10.479.77 mi respuesta. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Está todo claro? Todo claro. ¿Todo claro, Darwin? Muy bien. Musicón está escuchando Darwin ahí, como que lo motiva a estudiar matemática o música. A ver, ¿alguien que tenga alguna duda con esto? ¿Algún dato que no haya encontrado? Esta parte que tenemos acá nada más es la parte de la de la actualización, que es el valor actual que tenemos aquí. ¿Sí? Es esto. Es esto en sí es este dato que tenemos acá y el valor de S que ya está integrado ahí en la misma fórmula, ¿verdad? Por eso se llama método directo, porque aquí de una vez calculamos todo sin hacer el cálculo primero de S y después de P. Bien. ¿Están copiando aquí? ¿Van a copiar algo? ¿O podemos continuar? Bien. Veamos entonces cálculos con años completos y fracciones de año. Siempre en las transacciones comerciales no precisamente van a ser 2 años, 3 años completos, pueden ser 3 años y medio, 3 años, 2 meses, 3 años, 3 meses, 3 años, 4 meses, 8 meses, 9 meses. Entonces siempre va a existir una fracción de tiempo en la que nosotros tenemos que calcular el interés por esa fracción de tiempo de forma proporcional. Si fueron 2 años con 6 meses, estamos hablando de un 50% proporcional que debemos calcular por ese tiempo transcurrido. Entonces, anteriormente se ha considerado que n es un número completo de años. Sin embargo, puede ocurrir que el tiempo se exprese en un periodo de años completos más una fracción, como para 3 años y 8 meses, como ejemplo. En estos casos se pueden aplicar 2 procedimientos. Utilizar interés compuesto para el número completo de años y el simple para la fracción, que es un método mixto usado en la práctica del comercio. Entonces, aplicar el interés compuesto para todo el periodo, incluido la fracción, y este es el método uniforme. O aplicamos el interés compuesto a todo, o solo aplicamos a los años completos interés compuesto y a esa parte proporcional o esa fracción el interés simple. Entonces, de las dos formas se puede hacer el cálculo. Obviamente va a haber una variación, ¿verdad? Porque ya cuando incluimos el interés simple, ya nos
dependiendo de cuánto sea el tiempo, podría generarse alguna variación. Fórmulas utilizadas para el método uniforme de interés compuesto. Entonces, son las siguientes. Para monto, S es igual a P, 1 más I elevado a la N. Para esa fracción de tiempo, vamos a colocar 1 más I elevado a los meses de esa fracción de tiempo dividido 12. Este es cuando hay tasa efectiva. Y en la tasa nominal, la variación va a ser, o lo que se agrega a la fórmula es esta parte que tenemos acá. Donde 1 más J dividido M, número de capitalizaciones y porcentaje de capitalización, multiplicado por el número de capitalizaciones, multiplicado por meses, dividido 12, que sería el exponente de la fracción. Para el valor actual, P es igual a S. Si quieren, anulen esa S de una vez, ahí eso les va a ahorrar cálculos. S dividido 1 más, este es porcentaje de interés. Aquí, es I, no es 1. El 1 es este, que es constante en la fórmula. Entonces sería 1 más I elevado a la N por 1 por 1, que esto también se podría resumir, dividido 1 más I elevado a meses, que es la proporción del tiempo que podría existir, dividido 12. Y para la fórmula de P, con tasa nominal, Licenciado, ahí eliminamos S y S, la S que está ahí la eliminamos, ¿verdad? Solo dejamos la que está arriba, la que divide. esta la quitan de la fórmula y la colocan ahí, se van a ahorrar ese cálculo de estarlo dividiendo dentro de uno, ahí lo hacen de una vez, que les va a dar lo mismo. Ya. Gracias. Muy bien, de nada. Entonces tenemos que para tasa efectiva, el valor actual, de igual forma. Esta S de igual forma la podemos colocar aquí también. Y hacemos toda la operación correspondiente ahí, en que M, que es el número de capitalizaciones, va a multiplicar la fracción en tiempo. Entonces se nos hace un poquito más larga la fórmula, pero para el método uniforme es la forma más práctica de hacerlo. Podemos hacer un cálculo por los años enteros y después solo dedicarnos a hacer la fracción y hacemos la sumatoria después, que nos va a dar lo mismo. Entonces, veamos un ejemplo. Ejemplo del monto con fracción de año. ¿Qué suma se habrá acumulado al final de 5 años? De estos 5 años y 6 meses, entonces me está dando una fracción de 6 meses, que sería un 5.5, si lo queremos ver así. Si se depositan 3,000 quetzales, ese es el valor de P al 18% anual de interés. Entonces no me está diciendo que son capitalizaciones mensuales, ni semestrales, ni nada. Es una capitalización anual. Entonces voy a utilizar la fórmula de tasa efectiva. Es esta, perdón. La fórmula de tasa efectiva. Entonces dice calcular, aquí. Cálculo del ejercicio anterior, ¿Qué suma se habrá acumulado al final de 5 años? Entonces esa es la variable que me están pidiendo. 5 años y 6 meses. Entonces, lo que me están preguntando es ese. Si se depositan 3,000 quetzales, el valor de P al 18% anual, 0.18 de interés. Hacer el cálculo con interés compuesto e interés simple combinados y otro cálculo solo con interés compuesto. Entonces vamos a hacer aquí interés compuesto e interés simple de forma combinada.
¿Cómo sería entonces el cálculo? Los 3.000, vamos a calcular ese, serían los 3.000 por 1 más 0.18 elevado a la 5. Esta fórmula, esta parte de la fórmula nada más. Y esto 1 más 0.18, 1.18 elevado a la quinta, este dato que tenemos acá, y 1 más por 0.18, esto es parte del interés simple, parte de la fórmula del interés simple, y recordándonos de la fórmula del interés simple que dice que es P por 1 más N por I. N por I. Entonces, lo que estoy haciendo aquí sería todo esto que tengo acá, parte de la ecuación. Entonces, el 1 es este, el tiempo es un medio por la fracción de 6 meses, y 0.18 es la tasa de interés. Pero esos 6 meses, ese un medio, ¿de dónde sale? Es de la proporción del tiempo. 6 meses dividido 12 es igual a un medio. Y aquí hacemos las operaciones correspondientes. ¿Sí? Ya solo hacemos la aplicación de la fórmula. Entonces, 1 más un medio por 0.18 nos da 1.09. 1.18 elevado a la quinta nos da 2.287758. La multiplicación de esto y por los 3.000 nos da 7.480.97. Entonces, en este ejemplo, los 5 años se calculan con interés compuesto y la fracción de años, o sea, 6 meses, se calculan con interés simple. Por eso se llama este método combinado. La suma que se ha acumulado, entonces, la respuesta sería, la suma que se ha acumulado al final de 5 años y 6 meses será de 7.480.97. ¿Dudas? Ninguna. Vamos. Cálculo del ejercicio anterior aplicando para el método del periodo del interés compuesto. Ahora en los dos voy a utilizar interés compuesto. Y veamos, en el interés compuesto el tiempo es exponencial. Utilizo exponentes. Entonces las mismas variables. 6 dividido 12, que va a ser el tiempo de n por m, que es esta fórmula que tenemos aquí. ¿Sí? 1 más i, y este sería n dividido m, número de capitalizaciones, o, permítame, perdón, 12, que serían el número de, sí, esta es parte de la fórmula, el número de meses que hay en el año, que son estos 12. Y hacemos las operaciones. 1 más 0.18, 1.18, elevado a la quinta, 1.018 más 1, 1.18, y 6 dividido 2, 0.5. Y hacemos la multiplicación correspondiente. 3.000 por 2.287758, que es lo mismo que encontramos aquí. Sí, porque son los mismos datos. Lo único que nos va a cambiar es que aquí sí estamos utilizando el método uniforme, o sea que todo se va a ir con interés compuesto. Y sería 1.086278, que es lo que se reduce esta operación que tenemos acá. Este es el resultado de esto. Y al hacer la multiplicación total de los 3 datos que tenemos acá, 3.000 por 2.287758 por 1.086278, tenemos el resultado de 7.455.42. De hecho, aquí cuando se hace con el método uniforme nos da una variación a favor del deudor, porque se paga menos, podemos darnos cuenta aquí, se paga menos. Pero esto es porque en el interés compuesto, cuando son fracciones, el crecimiento no es tan grande, porque por esta fracción que se da aquí. Entonces, tiende a darse ese fenómeno en la combinación. Entonces, la respuesta
la suma que se ha acumulado al final de 5 años y 6 meses será de 7.455.42 con el método del uniforme. Este cálculo favorece al deudor con la ventaja de ser uniforme, porque aplica igual criterio para ambos periodos. El principio de justicia señala que debe pagarse interés compuesto tanto para los años completos como para la fracción del año. ¿Alguna duda? No, ingeniero, gracias. Muy bien, Doris, ya vamos a terminar entonces. Vamos a ver otro ejemplo de monto con fracción de año. Calcular el monto de 100 quetzales al 8% anual de interés compuesto en 9 meses. Entonces, utilizamos la fórmula, calcular el monto, ya me lo está diciendo, que es lo que debo de calcular. El valor 100 quetzales es el valor de P. Al 8% anual es el interés compuesto. En 9 meses, la fracción de tiempo es 9 dividido 12. ¿Por qué 12? Pues son 12 meses en el año, entonces una fracción. La fracción de 9 meses es 3/4 de año. Esto quiere decir que estamos hablando que en 9 meses ha transcurrido un 75% del tiempo. Entonces, 3/4. 3 dividido 4 nos da 0.75, que es el 75% del tiempo. Pero lo que nos va a servir para el cálculo son estos 3/4. Utilizo la fórmula de S que vimos anteriormente. S es igual a P 1 más la tasa de interés elevado a la 3/4, que es N dividido 12, para esa fracción de tiempo que tenemos aquí. S es igual a P 1 más I elevado a la N dividido 12. 12 va a ser constante en la fórmula por la fracción. Entonces, hacemos todas las operaciones. Esto que tengo aquí se reduce a 1.59419 multiplicado por 100 y el resultado del monto va a ser 105.94. Entonces, 3/4 resulta de simplificar la fracción 9/12, sacando máximo factor común de ambos, que es 3, donde 9/3 es igual a 3 y 12/3 es igual a 4. Recuerden que para hacer esta operación de exponentes deben utilizar paréntesis en sus calculadoras o hacer la operación previo a elevar la cantidad. Esto es otra cosa. Algunos podrán decir, yo hice la operación pero no me sale, y van a estar bateando ahí en este cálculo, pero si no meten esto dentro de paréntesis, no les va a salir. Entonces, ojo con eso. En la calculadora deben de utilizar muy bien los paréntesis para que el cálculo sea de forma correcta. Veamos otro ejemplo. Ejemplo de monto con fracción de año. ¿A cuánto ascenderá un capital de 1.000 quetzales invertidos al 6% anual de interés compuesto con capitalización semestral durante 5 años y 3 meses? Las variables que encontramos son P es igual a 1.000, J es igual a 0.06 anual, M va a ser igual a 2 por capitalización semestral, N es igual a 5 años y 3 meses. 5 años y 3 meses. Entonces, estos 5 años y 3 meses se reducen a 5.25, que este es la fracción, ese punto 25 es el tiempo. Entonces, de igual forma, para sacar la proporción en meses, es 13, de años, perdón, 13 dividido 12. Entonces, si dividimos 3 dividido 12, nos va a dar 0.25. Entonces, al aplicar la fórmula, de igual manera, encontramos aquí que el 0.06 dividido 2, que este es JM de la fórmula general, donde S es igual a P, valor de P, multiplicado por 1 más J dividido M, que es esto que tenemos aquí, elevado a 2 por 5, y en este caso es M
por n, el tiempo, m por n. Y la fracción que tenemos aquí es este es m, 2, porque la capitalización es semestral, multiplicado por el tiempo, n dividido 12. Entonces, hacemos ahí todas las operaciones correspondientes. Y siempre recordemos la jerarquía de las operaciones matemáticas. Esto se va a aplicar primero. Esto se va a aplicar primero. Y después vamos a aplicar esto en la operación de suma. Entonces, 1 más 0.6 dividido 2, esto me da 1.03. Luego, 2 por 5 me da 10. La sumatoria que tenemos acá, 10 más 2 por 3 dividido 12, que estos serían 2 y este serían 0.25. Eso me da 2 por 0.25, me da 0.50. Entonces, todo mi exponente va a estar multiplicado por este valor que tengo aquí, y es esta fórmula que tenemos acá. Es solo la fracción, ¿verdad? Es esto lo que estamos haciendo ahí. Bien. Esto lo vamos a dejar acá, nos faltó un ejercicio, el último, lo vamos a dejar aquí. Si tuvieran alguna duda, por favor, cuando estén revisando ahí, hacérmela saber. Vamos a hacer una tarea hasta lo que vimos el día de hoy. Lógicamente esta semana pues es una semana de descanso, ¿sí? En la que no vamos a tener clases el domingo, el próximo domingo. Entonces la tarea que se cuelgue para esta semana la van a tener tanto esta semana como la otra para poderla entregar. Ya de ustedes dependerán si la quieren hacer de una vez o la dejan para la siguiente semana. Esto ha sido todo por hoy. Si no hay dudas, pues la dejamos hasta acá. Bendiciones a cada uno de ustedes y sigamos atendiendo las recomendaciones aquí que tenemos en nuestro país, ¿verdad? Para seguir enfrentando esa crisis que está afectando a todo el mundo. Bendiciones a todos. Feliz tarde. Gracias, ingeniero, igualmente. Gracias, feliz tarde. Gracias. Bendiciones. Cuidan. Gracias.